¿Cómo los alimentos fermentados pueden alterar tu bioma y mejorar tu salud? Los alimentos fermentados como el yogur, el kimchi, el chucrut y la kombucha han sido durante mucho tiempo alimentos básicos dietéticos en muchas partes del mundo. De hecho, durante miles de años, diferentes culturas confiaron en la fermentación para producir pan y queso, preservar carnes y verduras y mejorar los sabores y texturas de muchos alimentos. Ahora los científicos están descubriendo que los alimentos fermentados pueden tener efectos importantes en nuestro intestino. Comer estos alimentos puede alterar la composición de los billones de bacterias, virus y hongos que habitan en nuestro tracto intestinal, conocidos colectivamente como microbioma intestinal. Pero veamos ahora qué es la microbioma intestinal. Se denomina microbiota al conjunto de millones de microorganismos que conviven de manera simbiótica en nuestro organismo. Este conjunto bacteriano, que se localiza principalmente en el tracto digestivo, se distribuye a lo largo de los diferentes órganos en función de sus propiedades bioquímicas. En cuanto a la composición de esta microbiota, se calcula que el número total de los microorganismos que componen esta microbiota es de 10 por 10 a la 14, lo que supone una cantidad 10 veces mayor que el número total de nuestras células. ¿Y cómo va variando esta microbiota a lo largo de nuestra vida? Bueno, en los primeros años, la microbiota se ve condicionada por el tipo de parto o por la lactancia, siendo esta artificial o materna. En este momento predominan las bacterias del filo Actinobacterias y del género Bifidobacterias. Ya en la edad adulta, los estilos de vida, los hábitos dietéticos y otros factores contribuyen a su sustitución por bacterias del filo Bacteroidetes y Firmicutes. A ello se distribuyen las variaciones en función de las condiciones de pH que tenemos en nuestro sistema digestivo, lo que hace que en esta región haya apenas unos cientos de microorganismos en comparación con la diversidad del recto, que es de un 10 por 10 a la 11 a un 10 por 10 a la 12. ¿Pero qué son los alimentos fermentados? Los alimentos fermentados están por todas partes y están atrayendo el interés de la comunidad científica por sus potenciales efectos sobre nuestra salud. Las investigaciones científicas sugieren que los alimentos fermentados pueden mejorar nuestro sistema inmune y reducir los riesgos de algunas enfermedades metabólicas que están influenciadas por nuestra dieta. Un alimento o bebida fermentada es un alimento transformado por el desarrollo y la actividad metabólica de microorganismos, como bacterias, levaduras y también algunos hongos. Técnicamente hablando, los alimentos fermentados se obtienen por medio del crecimiento de microorganismos deseables y la conversión enzimática de los componentes alimentarios. Por ejemplo, el yogur es un alimento fermentado elaborado a partir de la leche. Durante la fermentación del yogur, las bacterias lácticas utilizan el azúcar y otros nutrientes de la leche para crecer. Mientras se multiplican, las bacterias producen compuestos que cambian el sabor, aroma, la textura y los nutrientes de la leche para producir lo que conocemos como yogur. Otros alimentos como el kimchi, la mayoría de los quesos y el chucrut también se hacen por fermentación con cultivos vivos. Cuando se consumen estos alimentos, sus microorganismos vivos recorrerán el tracto gastrointestinal. Los microorganismos consumidos pueden interactuar con nuestras células y promover
un desarrollo. Los miles de millones de bacterias que están naturalmente presentes en el tracto intestinal y los microorganismos de los alimentos fermentados pueden contribuir también a mejorar las funciones inmunes y metabólicas. Yéndonos hacia atrás en la historia, nos damos cuenta de que la gente estaba acostumbrada a encontrar una mayor cantidad y diversidad de organismos en su alimentación y en su medio ambiente. Los alimentos fermentados, que son parte de la alimentación tradicional alrededor del mundo, contribuyeron a la exposición temprana del hombre a los microorganismos. Algunas prácticas modernas que han jugado un papel fundamental en la prevención de enfermedades agudas y en la lucha contra las infecciones, han reducido de forma inadvertida nuestra exposición a los microorganismos y han podido, tal vez, conducir una comunidad empobrecida de bacterias intestinales. Los alimentos fermentados que contienen cultivos vivos incorporan de forma segura más microorganismos en nuestro tracto digestivo. En este sentido, los alimentos fermentados podrían imitar algunos de los efectos benéficos de los probióticos. Los probióticos son microorganismos vivos que, cuando son administrados en cantidades adecuadas, confieren un efecto benéfico sobre la salud. Sin embargo, es necesario señalar que, a pesar de que muchos alimentos fermentados contienen microorganismos vivos, estos podrían no reunir los criterios mínimos para ser clasificados como probióticos. No todos los alimentos fermentados fueron estudiados ni han demostrado poder conferir un efecto benéfico, y no todos los alimentos fermentados contienen cultivos vivos. Se presume, pues, que estos alimentos también pueden conducir a niveles más bajos de inflamación en todo el cuerpo, que los científicos vinculan cada vez más a una serie de enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Los últimos hallazgos provienen de un estudio publicado en la revista Journal Cell, que fue realizado por investigadores de la Universidad de Stanford. Querían ver qué impacto podrían tener los alimentos fermentados en el intestino y el sistema inmunológico y cómo podría compararse con comer una dieta relativamente saludable llena de frutas, verduras, frijoles, granos enteros y otros alimentos ricos en fibras. Veamos, pues, de qué va este estudio. El estudio lleva por nombre Dietas dirigidas a la microbiota intestinal, el cual apoya la importancia que tiene esta microbiota. Además, se demuestra con evidencia experimental. Principalmente, este estudio tuvo como objetivo analizar qué impacto podrían tener los alimentos fermentados en el intestino y el sistema inmunológico. A partir de esto, el estudio se realizó con la participación de 36 personas adultas sanas, las cuales fueron divididas aleatoriamente en dos grupos, a los que se les asignó una dieta en específico a cada uno. Al grupo 1 se le asignó la dieta saludable, razón por la cual este grupo aumentó considerablemente su consumo de alimentos ricos en fibra. En cambio, el grupo 2 tuvo la tarea de aumentar su consumo de alimentos fermentados, entre estos el yogur, chucrut, kefir, kombucha y kimchi, los cuales son alimentos elaborados con la presencia de microorganismos como levaduras y bacterias. El estudio comenzó con la colecta de muestras de sangre y heces tomadas previamente a la intervención de las dietas. Una vez que se obtuvieron, el estudio fue desarrollado en un periodo de tiempo de 10 semanas, de las cuales las primeras 6 semanas se dio la indicación a los participantes de aumentar su consumo de la dieta que se les fue asignada hasta en 6 porciones por día. En las 4 semanas restantes se les pidió que mantuvieran la dieta, aunque tenían la elección de consumirla en la medida que ellos desearan. Los participantes aumentaron con éxito su consumo de fibra dietética o alimentos fermentados, según el caso, teniendo que al final del estudio el primer grupo había duplicado su ingesta de fibra de unos 22
gramos por día a unos 45 gramos diarios, mientras que el segundo grupo pasó de consumir casi ningún alimento fermentado a comer 6 porciones al día. Durante el periodo de tiempo que duró la ingesta de estos productos alimenticios, se tomaron semana a semana nuevas muestras, de las cuales se evaluaron las muestras de heces para determinar la composición, función y producción metabólica, mientras que las muestras de sangre fueron utilizadas para observar los cambios a nivel del sistema inmunológico. Como hipótesis, los autores del artículo proponían que si se consumía una dieta alta en fibra, esta tuviera un gran impacto en la composición del microbioma. Sin embargo, los resultados arrojaron datos muy diferentes. En los resultados obtenidos, se observó que el grupo 1, el cual tuvo un consumo alto de alimentos ricos en fibra, mostró pocos cambios en su diversidad microbiana, en los que principalmente se vio un aumento en las funciones de la microbiota y no tanto en la diversidad, además de que no hubo cambios significativos en la disminución general de los compuestos inflamatorios. En cambio, el grupo 2 arrojó datos que apoyan que el consumo de alimentos fermentados tiene un efecto indirecto sobre la microbiota, es decir, el aumento de la diversidad en la microbiota intestinal no se debió principalmente al consumo de alimentos fermentados, sino más bien fue un resultado de cambios o de nuevas adquisiciones en la comunidad residente por el consumo de microorganismos, haciendo que la microbiota sea receptiva a la incorporación de cepas no detectadas previamente dentro del intestino. En el caso de los compuestos inflamatorios, se observaron reducciones en 19 compuestos. Entre estos se encontró la interleucina 6, la cual es una proteína inflamatoria que tiende a estar elevada en enfermedades como la diabetes tipo 2 y la artritis reumatoide. Ahora veamos un poco acerca de los productos que son obtenidos por la fermentación producida por los microorganismos. Existe una gran variedad de alimentos que se obtienen a partir de procesos de fermentación, y a su vez se ha descubierto que estos alimentos fermentados pueden alterar la composición de la microbiota intestinal, proporcionando beneficios para la salud del hospedador. De aquí surge el concepto de probiótico, el cual está definido por la Organización Mundial de la Salud como microorganismos vivos que al ser administrados en cantidades adecuadas pueden ejercer un efecto benéfico sobre el consumidor. Sin embargo, no todos los productos fermentados son probióticos. Es común que algunos microorganismos de un alimento fermentado constituyan una microbiota compleja, que va a estar constituida por una gran cantidad y diversidad de microorganismos. Hay una gran variedad de productos que se obtienen a partir de la fermentación, como lo son el yogur, kéfir, kombucha, chucrut, kimchi, los quesos, la cerveza, el vino, entre otros. Las leches fermentadas son una categoría de alimentos que comprenden a los productos obtenidos por la fermentación microbiana de la leche. El yogur es un tipo de leche fermentada y ha sido parte de la dieta humana desde la antigüedad. A este lo podemos definir como el producto de la leche coagulada que se obtiene por la fermentación láctica mediante la acción de Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus. Ambos microorganismos van a actuar de manera simbiótica. El principal producto que se obtiene de esta fermentación es el ácido láctico, y los nutrientes que se obtienen suelen ser muy similares a los provenientes de la leche de origen. Sin embargo, el yogur se considera mejor desde un punto de vista nutricional debido a su fácil digestión, a su elevada concentración de enzimas, a un ligero aumento en las concentraciones de las vitaminas del grupo D, a los aminoácidos presentes, como a los minerales como el hierro, zinc, los iones calcio, fosfato y magnesio. En cuanto al kéfir, este lo podemos definir como una bebida que se obtiene mediante una fermentación heteroláctica de la leche utilizando gránulos de kéfir. Estos gránulos de kéfir van a estar constituidos por bacterias y levaduras fermentadoras y no fermentadoras de lactosa. Solo por mencionar algunos de estos microorganismos, tenemos a Saccharomyces cerevisiae, bacterias del género Lactobacillus, Bifidobacterium,
y Streptococcus, los cuales van a estar actuando mediante una asociación simbiótica en donde van a intercambiar sus productos metabólicos como una fuente de energía y como factor de crecimiento. Los principales productos que se obtienen a partir de esta fermentación es el ácido láctico, dióxido de carbono y una pequeña cantidad de etanol. En cuanto a nutrientes, tenemos minerales como calcio, potasio, aminoácidos, vitaminas B y D. Recientemente se encontró que una cepa de Lactobacillus plantarum proveniente de unos gránulos de kéfir tibetano produjo un exopolisacárido, el cual mostró una capacidad para minimizar la presencia de radicales hidroxilo y superóxido, los cuales son causantes del envejecimiento celular. La kombucha es una bebida producida por la fermentación del té negro utilizando azúcar como fuente de carbono mediante una asociación simbiótica de levaduras y bacterias ácido-acéticas que van a estar inmovilizadas en una película de celulosa, en donde las levaduras van a hidrolizar la sacarosa en fructosa y glucosa y a partir de esto producir un poco de etanol, mientras que las bacterias van a convertir la glucosa en ácido glucónico y la fructosa en ácido acético, los cuales son los principales productos de esta fermentación. En cuanto a nutrientes, nuevamente tenemos un ligero aumento en las vitaminas del grupo B, en liberación de aminoácidos debido a la hidrólisis de proteínas y algunos minerales como el potasio, calcio, magnesio, fósforo, hierro, entre otros. El chucrut es un compuesto obtenido de dos fermentaciones de las hojas de col blancas. La primera etapa es la fermentación heteroláctica, en donde se desarrolla Leuconostoc mesenteroides, y la segunda etapa, que consiste en una fermentación homoláctica, en donde se van a desarrollar algunas bacterias del género Lactobacillus, como Lactobacillus plantarum, Lactobacillus brevis y Pediococcus cerevisiae. Los principales productos que se obtienen de esta fermentación es el ácido láctico, un poco de etanol y dióxido de carbono. En cuanto a nutrientes, este producto contiene altos valores de vitaminas B, C y E, como también sales minerales como el potasio, fósforo y algunos compuestos fenólicos que van a actuar como potentes antioxidantes. Para poder entender más acerca de los productos fermentados, es importante conocer acerca de la teoría de fermentación y de la composición de la microbiota intestinal. La biota intestinal comprende miles de millones de bacterias que colonizan el tracto gastrointestinal del ser humano. Tenemos que los firmicutes y los bacteroidetes son las familias bacterianas predominantes en el intestino. Se han identificado microorganismos de los reinos Eukarya y Arquea, pero las bacterias son prevalentes en la microbiota intestinal, ya que éstas pueden disponerse como una biopelícula sobre la mucosa del intestino u ocupar la última fracción de este. Esta figura muestra el árbol de clasificación de las bacterias de la biota intestinal, superpuesto sobre la respuesta de microorganismo en cuestión al colorante de Gram. La biota intestinal de los mamíferos, donde se incluye el ser humano, comprende 4 familias bacterianas: bacteroidetes, proteobacterias, actinobacterias y firmicutes. Las especies gram negativas se agrupan en bacteroidetes y proteobacterias, mientras que las gram positivas son las actinobacterias y los firmicutes. Las bifidobacterias integran el género Bifidobacterium dentro de las actinobacterias y son bacterias anaerobias gram positivas no móviles que colonizan el tracto gastrointestinal, predominantemente el colon y la boca de los mamíferos. También tenemos que las bifidobacterias se destacan por la capacidad de fermentar la lactosa contenida en la leche materna. La actividad fermentativa de las bifidobacterias puede evitar la colonización y proliferación de otros microorganismos patógenos gram negativos. La familia Firmicutes, denominada así por las características de la pared celular, se integra por cocos
y bacilos, muchos de estos son gram positivos. Dentro de esta familia se incluyen las clases Clostridia, Bacilli y Molicutes respectivamente. Los lactobacilos componen el género Lactobacillus, incluido dentro de la clase Bacilli de los Firmicutes. Los lactobacilos son bacilos gram positivos, anaerobios facultativos y al igual que las bifidobacterias también son capaces de fermentar la lactosa presente en la leche hasta convertirla en ácido láctico. La aparición de ácido láctico como producto de la actividad de los lactobacilos disminuye el pH del medio y con esto se inhibe el crecimiento de muchas bacterias patógenas como lo son las gram negativas. Los lactobacilos se asientan fundamentalmente en el intestino delgado del ser humano, pero constituyen solo una pequeña fracción de la microbiota intestinal a este nivel. Los bacteroides constituyen gran parte de la biota intestinal y son importantes en el metabolismo de polisacáridos complejos que arriban intactos al colon para descomponerlos en las unidades más pequeñas. El intestino humano es colonizado primeramente por las bifidobacterias, que son predominantes en el intestino de los bebés saludables. Estas colonizadoras pioneras influyen en la expresión de genes del huésped para crear un ambiente local favorable a la proliferación de otros colonos, que se implantarán en etapas posteriores de la vida y al mismo tiempo prevenir el crecimiento de otras bacterias patógenas. En esta figura se muestra la distribución topográfica de los géneros que componen las familias de las bacterias de la biota intestinal, según el segmento en cuestión del tracto digestivo. Así, las especies aeróbicas gram positivas, como los lactobacilos, se disponen en el intestino delgado, mientras que las anaeróbicas gram negativas, como los bacteroides y los coliformes, se disponen en el colon. Se han reportado cambios en la composición bacteriana de la biota intestinal durante la vejez y se cree que el número de los firmicutes y bacteroidetes, al igual que de las bifidobacterias, disminuye en las etapas tardías de la vida, mientras se incrementa la proporción de coliformes y clostridios. Ahora veremos cómo es que esta disminución o aumento de microorganismos en la biota intestinal influye en la aparición o en el control de diversas enfermedades. Es de saberse también que la ingesta de alimentos fermentados puede tener un efecto benéfico sobre la salud de las personas, y para esto existen dos vías. En primer lugar se encuentra la ingesta de productos del metabolismo o degradación bacteriana, tales como el acetato, el lactato, propionato y la presencia de polisacáridos de membrana. Esos productos de degradación ejercen un efecto a nivel local influyendo sobre la respuesta inmune del huésped o la homeostasis de la mucosa intestinal. La segunda vía tiene que ver con la interacción generada por bacterias vivas ingeridas con la microbiota residente, induciendo una mayor producción de los mismos productos de fermentación mencionados anteriormente. Esta interacción también puede alterar el pH, esencialmente por la producción de lactato y ácidos grasos de cadena corta. En ambos casos, la producción de metabolitos o la interacción con la microbiota del huésped está dada por la cantidad de bacterias vivas o los productos de su degradación en los alimentos. La asociación entre la microbiota intestinal y los componentes del síndrome metabólico ha sido presentado por diferentes autores. Un ejemplo de producto fermentado es el kimchi. Se ha reportado en varios estudios el efecto del kimchi en la disminución de la resistencia periférica a la insulina y el índice de masa corporal. Existen algunos ensayos clínicos que sostienen el efecto antihipertensivo de varios alimentos fermentados, como una leche fermentada con Lactococcus lactis. Los péptidos bioactivos generados durante el proceso de acidificación parecían tener un efecto regulador, reduciendo las cifras de presión arterial en pacientes con hipertensión de tipo 1. La microbiota intestinal está recubierta por mucosidad que sirve como defensa. Se ha encontrado que una dieta alta en fibra, baja en grasas y en azúcares contribuye a mejorar la composición de estas mucosas. Bajo estudios en distintos países y poblaciones diferentes, se ha concluido el papel que tiene la presencia del butirato obtenido a través de la fermentación con microorganismos de la fibra dietética.
Los alimentos ingeridos han reducido los biomarcadores de riesgo de cáncer en personas, y estos alimentos saludables ya están considerados por la FDA como alimentos recomendables. Como conclusión, una mejor comprensión de la interacción entre una dieta y la microbiota ayudará a desarrollar un enfoque nutricional dirigido de manera más eficiente a la incidencia de enfermedades y al aumento del aprovechamiento completo de los nutrientes que se pueden obtener al consumir alimentos de forma común.